Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este cuarto panel, el transporte ferroviario en la logística del futuro. Me acompañan esta tarde el señor Lauro Ramírez, presidente de Ferrocarriles del Paraguay, el señor Paul Hirsch, de BNSF Railway, el señor Daniel Bispo, presidente de Belgrano Cargas y Logística de Argentina, quienes disertarán el día de hoy sobre el transporte ferroviario en la logística del futuro. Le doy el uso de la palabra al señor Lauro Ramírez de Paraguay. Adelante, Lauro. Esto nos va a permitir un poco actualizarnos también en la información respecto al estado de nuestros ferrocarriles en la región y de aquí en proyección al mundo, en el caso de Paraguay por ser un país mediterráneo, sobre todo a través de la Argentina. Quisiera compartir una breve presentación que hemos hecho respecto a lo que vamos a hablar un poquito en este momento, ¿verdad? El ferrocarril paraguayo pasó por distintos momentos en su historia, desde el sector privado, sector público, sector privado de nuevo, hasta la situación actual. En el 2002 el ferrocarril se transforma en una empresa privada donde el Estado, sin embargo, es dueño de las acciones. Entonces es una empresa mixta, en cierta forma, ¿verdad? Se desempeña en el sector privado completamente, en el Código Civil, pero al mismo tiempo el Estado es dueño de las acciones. Entonces, en cierta forma, es también una entidad que forma parte del ámbito estatal. Y sobre todo, históricamente es una institución muy apegada, muy cercana al sentir de la gente, habiendo protagonizado como la mayoría de nuestros países el desarrollo en el transporte desde antes de que existieran rutas asfaltadas que recorren todos los respectivos países, ¿verdad? Entonces, este hecho es el que permite, el hecho de ser sociedad anónima, permite también una participación desde el sector privado mucho más ágil y un relacionamiento más interesante que permite el desarrollo de inversiones privadas con otra velocidad que si fuera una institución pública. Estas leyes que están viendo ustedes aquí son las que permiten que hoy FEPASA sea una empresa privada del Estado. Entonces, la primera idea que quería contarles es esa respecto a la naturaleza jurídica de la empresa. Esto permite, este hecho de ser sociedad anónima permite que podamos desarrollar una serie de proyectos de extensión ferroviaria ya con el sector privado, que pasan un poco por esta pequeña escalera que nosotros pensamos en desarrollar hoy, y esos números que ven ahí en los proyectos son los que vamos a ir, les voy a ir comentando gradualmente en la presentación. Los números a la derecha dentro del plano. En una primera etapa, inversión en capitalización, significa que nosotros estamos haciendo los esfuerzos por volver a dotar a la institución de los recursos mínimos básicos para continuar operando, para darle una sostenibilidad institucional. Ese fortalecimiento también tiene que ver con la proyección internacional porque los proyectos apuntan a la conexión con Argentina y Brasil para cargas, que es lo que realmente puede aportar el ferrocarril en Paraguay desde el momento que para hacerlo con pasajeros hace falta una inversión importante del Estado que se dificulta, sobre todo en momentos de pandemia, pero aunque no estuviésemos en pandemia, igual sería muy difícil para nosotros considerar una inversión del Estado, sobre todo considerando que en el Paraguay tenemos una carga impositiva excesivamente baja y el Estado no dispone de recursos para invertirnos en los trenes. Entonces, esto es lo que en la segunda fase que dice a la izquierda ahí, necesitamos volver a reactivar para consolidar los negocios y hacer comenzar a desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, pero desde el intercambio muy fluido con el sector privado. Esta serie de proyectos que les voy a comentar tienen que ver también con la presencia del privado en ese desarrollo de trenes de carga
que hoy tenemos traducido ya en una serie de iniciativas privadas ya presentadas actualmente y en curso. La mayoría de ellas fueron suspendidas en sus plazos por la pandemia, pero ahora están volviendo a reactivarse. Y ese fortalecimiento de FEPASA en la segunda fase que ahí menciona de 3 años de control, control de operaciones, socios estratégicos, y después a los 5 años nosotros pensamos tener participación como operador en algunos casos y en otros casos como otorgando la subconcesión a un privado y siendo una entidad de control, porque nosotros en Paraguay no tenemos una entidad superior, un ente regulador. Entonces ese es un aspecto que está aún pendiente en el país y que sí tenemos que resolverlo internamente. Quisiera sin más pasar a mostrarles estos distintos proyectos que les mencioné, que están numerados a la mano derecha en el plano y que tiene que ver con las iniciativas privadas y con lo que el ferrocarril paraguayo está impulsando en este momento para volver a reactivar el modo ferroviario de transporte. En primer lugar tenemos el tren de cargas en el actual trazado con la adición de una nueva extensión de 7,5 kilómetros que está comenzando a construir la entidad binacional Yacyretá y que va a permitir ampliar ese volumen de cargas que nosotros tenemos. No me refiero en este punto a la participación privada, porque esto lo estamos llevando adelante directamente nosotros. En los siguientes, la mayoría de los siguientes proyectos que les mostraré en las otras láminas, sí nos enfocamos más a la participación con el privado o por parte del privado. En este tren de cargas estamos hablando de una reactivación ya próxima, inminente, de un servicio operativo de cargas entre Encarnación y Zárate, en Argentina. Venimos trabajando muy bien con mi colega, el presidente de los ferrocarriles argentinos, de Grano Carga y Logística, que está también en este mismo panel, en la reactivación que por parte de ellos era necesaria en primer lugar realizar de todo su tramo hasta llegar a Posadas. Ellos ya lo hicieron y hoy ya llegan a Posadas. Entonces, ahora falta cruzar el puente y comenzar a cargar en Paraguay. Y eso es lo que estamos a punto de hacer en la próxima semana, en un trabajo mancomunado y de países hermanos que realmente a mí personalmente me enaltece por todo lo que ellos ya consiguieron del lado argentino. Y estos 7,5 kilómetros que se mencionan aquí tienen que ver con la construcción que ya inició la entidad binacional Yacyretá de este trazado. Esa es una construcción que estaba pendiente desde hace 38 años, cuando la entidad binacional, cuando construía la represa por la elevación de la cota, las aguas llegaron hasta el terraplén ferroviario y el tren nunca más pudo llegar a Encarnación. Está establecido en el mismo tratado y en notas reversales que la AVI tiene que construir 80 kilómetros de vía en compensación y de eso se trata. Este es el primer tramo de esos 80 que la AVI comenzó a cumplir con nosotros y en este año 2020 comenzaron recientemente las obras ya de este tramo. Así que esto es muy auspicioso porque nos va a permitir aumentar el volumen de carga. Ese cuadro que están viendo ahí es lo que transportábamos históricamente y hoy está sin movimiento y apuntamos a fortalecer con mucha intensidad este transporte de cargas con nuestros hermanos argentinos. El segundo proyecto que sí también estamos llevando adelante con intensidad es un tren de cercanía de pasajeros entre Asunción y Pacaraí. La modalidad es la alianza público-privada. Estamos hablando de una primera fase hasta Luque de 15 kilómetros con un ramal al aeropuerto y una extensión total de 44 kilómetros hasta llegar a Pacaraí. Calculamos nosotros que entre 350 y 400 millones de dólares será la inversión que va a estimar en este tramo. En este momento estamos en la etapa de la factibilidad, después de la cual llega la licitación pública, el cierre financiero y el inicio ya de la construcción de este tramo. Para
factibilidad, aceptamos una donación del gobierno de Corea y ellos, el equipo coreano, justamente esta semana llega a Asunción para dar continuidad a estos trabajos. Esta sí es una iniciativa de transporte de cargas entre Pedro Juan Caballero, frontera seca con Brasil, y Concepción sobre el río Paraguay, para bajar por la aerovía y dar una vía de salida a esa cantidad de grano que tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul en Brasil necesitan dar salida en consideración a lo atestado que están sus puertos sobre el Atlántico. O sea, Santos Paranaguá, bueno, los camiones que llevan granos desde Mato Grosso y Mato Grosso do Sul tienen que esperar alrededor de 20 días, 22 días para llegar al puerto y descargar. Entonces, esto se presenta como una oportunidad muy importante y es una iniciativa privada presentada aquí con documentos ya en FEPASA, que les voy a comentar brevemente al final en qué consisten esos documentos que hacen falta presentar, que va a permitir una extensión, una continuidad de la carga de Brasil hasta el río Paraguay y después su descenso hasta Buenos Aires o Zárate mismo. Entonces estamos con este proyecto muy entusiasmados, muy contentos porque fue presentado el proyecto, suspendido ahora por la pandemia, pero próximo a reactivarse de vuelta. Por otro lado tenemos otro trazado también bioceánico, porque en este caso no es bioceánico porque no llega por el otro lado hasta el océano, y comienza la construcción del lado paraguayo, en Carmelo Peralta. Del lado paraguayo, Carmelo Peralta y Puerto Mutiño son las dos ciudades limítrofes con el río Paraguay, donde se está construyendo un puente entre ambos países. Y la vía férrea va a partir del lado paraguayo, desde Carmelo Peralta, enganchando en Tartagal, que falta un tramo por construir en Argentina, ¿verdad? Y con la idea de llegar a Antofagasta, potenciar muchísimo esa zona, ¿verdad? El año pasado estuve en Antofagasta, me invitaron a un seminario sobre este tema y lo que puedo comentarles es que para Chile, desde la visión de ellos, tienen una prioridad, ellos le dieron a este corredor, a este tramo, una prioridad muy importante porque la otra es ir por Bolivia. Y ellos dan prioridad a este tramo yendo por el Paraguay viniendo desde Brasil. Son 530 kilómetros de vía, es una iniciativa privada también presentada en FEPASA y que fue suspendida también por la pandemia y ahora se está volviendo a reactivar. Esa inversión tan grande que figura de 1.200 millones de dólares es la inversión requerida por todo el trazado. El tramo que se ve en verde entre Puerto Murtinho y Caporanda en Brasil no existe para una malla ferroviaria, no hay, ¿verdad? Es un tramo que está en verde, es una red vial, pero sí se prevé que a partir de Carmelo Peralta esto continúe. En la etapa que están ahora, estas últimas dos iniciativas privadas, es también en una etapa de factibilidad o análisis previo, pero ya con profundidad. Siempre está presente este corredor ferroviario y oceánico, en este caso sí, ¿verdad? Disculpen el error. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los trenes que llegan a Antofagasta, si Antofagasta en Chile pueden llegar a Paranaguá también. Falta un tramo por construir a partir de Cascabel y eso tiene que decidirlo el Brasil, que tiene una legislación bastante más compleja que debido a que tienen una reglamentación local, otra estadual, otra federal, y tienen autoridades también de distinto nivel, y también tienen concesionarios actualmente existentes como Rumo, y en el caso del estado de Paraná tienen un ferrocarril que es de propiedad del estado de Paraná. Entonces hay una serie de complicaciones, digamos, es más compleja la realidad, pero siempre este corredor ferroviario y oceánico estuvo presente, por lo menos
de los últimos 30 años. El Tren del Lago es un tren turístico de 15 kilómetros entre la ciudad de Pacaraí y Areguá, con la antigua locomotora, porque ya existía hasta el año 2008-2009, que pretendemos volver a reactivar, pero solamente para fines turísticos. Es un tren que genera mucha atracción local e internacional. En mi anterior administración al frente de esta empresa, esto lo llevamos a cabo con gran suceso y por eso la idea es repetir nuevamente cada fin de semana. La locomotora 60, el inglés, está actualmente en condiciones operativas en Pacaraí y estamos trabajando con los municipios, las gobernaciones y las autoridades del Ministerio de Industria de Obras Públicas en la reparación de la infraestructura de vía para poder comenzar con este proyecto. Finalmente quería comentarles lo que les dije hace un rato, las iniciativas privadas en FEPASA. Esta es la forma en que se puede invertir en Paraguay en los trenes y en los trenes de carga. Hay una primera etapa que consiste en que el interesado privado presenta una propuesta inicial con un perfil de proyecto y toda una documentación que nosotros le facilitamos porque eso figura en nuestra reglamentación, qué documentación tiene que presentar. Y le propone a FEPASA, queremos construir este tramo de trenes. FEPASA analiza en detalle la propuesta y si la ve interesante y conveniente y cumple los requisitos formales, se pasa a una segunda fase. Esa segunda fase consiste en la proposición final que vienen a presentar, es decir, un estudio de factibilidad y se ve la factibilidad económico-financiera, técnica, topografía, ingeniería, etcétera. Hay que hacer ya una inversión del privado, tiene que hacer ya una inversión. ¿Qué le va a decir si finalmente esa propuesta inicial que presentó al privado le es conveniente y le cierran los números? Si esto es así, vuelve a comunicar a FEPASA que terminó esta fase, nos presenta toda la documentación y sus conclusiones, y si está todo correcto y el privado quiere continuar adelante con el proceso, se abre un procedimiento concursal de alguna forma. De alguna forma significa que normalmente sería una licitación pública y si no, alguna otra forma de concurso, un concurso de precios, hay otros formatos. Pero en esa fase tiene el privado un porcentaje lógicamente de ventaja, ¿verdad? El que ya invirtió su tiempo y su dinero en hacer esta primera fase tiene un porcentaje de ventaja respecto al resto de los competidores. Al terminar el procedimiento concursal, bueno, con el ganador se firman los respectivos contratos y ya comienza la construcción. Es un procedimiento que puede durar en total 9 meses, es muy rápido, muy atractivo. En Paraguay lo que tiene de fortaleza es su aspecto macroeconómico, su estabilidad macroeconómica, la baja carga impositiva, lo amigable que somos aquí con la inversión extranjera. Entonces, hacer una inversión en los trenes en este momento en el Paraguay, dada esta circunstancia de ser FEPASA a una institución privada, es tremendamente atractivo, sobre todo si estamos hablando de trenes de carga, como estos que se presentaron que les comenté, porque evidentemente los trenes de carga sí que son rentables y la forma que nosotros tenemos en el Paraguay de fomentar la extensión de las líneas ferroviarias es esta. La iniciativa privada, nosotros le damos las garantías, completas garantías de inversión en el país, la estabilidad, hacemos un seguimiento de una dedicación prácticamente exclusiva que nosotros tenemos a que esto se concrete. Y entonces eso es lo que a nosotros en Paraguay nos va a permitir la profundización y la extensión del nuevo ferroviario de transporte en este momento. Ciñéndome estrictamente al tiempo disponible, quiero agradecerles el acompañamiento y yo me pongo ya a disposición de los moderadores para preguntas si fuera el caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lauro. Muy interesante lo que nos has comentado sobre la experiencia del Paraguay.
Ahora quisiera dar el paso a Daniel Bispo, presidente de Belgrano Cargas y Logística, para que nos comente sobre la experiencia, sobre su experiencia. Adelante, Daniel. Daniel. Estás en mute, Daniel. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hola. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto. ¿Y se ve el fondo de la presentación? Sí, se ve también. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir este foro con ustedes. Muchísimas gracias a las autoridades por la invitación y bueno, y muy contento de compartir con ustedes, con mis compañeros, este panel. Y bueno, tenemos aquí una presentación preparada que da un poco en línea con el tratamiento de este foro, que da un poco de nuestra imagen de lo que es un poco la red ferroviaria de cargas en la Argentina. Nosotros lo tenemos dividido aquí en Argentina, trenes de pasajeros y trenes de carga en distintas empresas. Nosotros hoy vamos a hablar exclusivamente de lo que es los trenes de carga aquí en la Argentina. Así que bueno, voy con la presentación. Un poco lo que queríamos en principio era presentarles para que todos conozcamos de qué se trata la red ferroviaria en la Argentina. En este mapa nosotros podemos ver la red ferroviaria principal argentina está compuesta por 4 empresas. Nosotros somos Trenes Argentinos Cargas, que es la empresa estatal de carga ferroviaria en la Argentina. Luego está Ferroexpreso Pampeano, que tiene la administración, es del grupo Techín, y tiene la administración de lo que es la vieja línea Sarmiento. Luego está Ferrosur Roca, del grupo Camargo Correa, que tienen lo que es la vieja red de la línea Roca, y Nuevo Central Argentino, que está bajo el grupo AGD, que tiene la administración de lo que es la vieja línea Mitre. Después, en el caso de Trenes Argentinos Carga, vamos a ir un poquito más en particular, porque somos nosotros. Y bueno, también tenemos en la Argentina un desarrollo pequeño, pero desarrollo al fin, que es en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, allá en el sur de la Argentina, y hoy se le está dando un poco de vuelo a lo que es el tren norpatagónico de carga, que son 2 ferrocarriles de menor peso, pero que se encuentran allí en el sur de la República. Para el caso particular nuestro, yo me voy a referir exclusivamente a lo que es nuestra línea de carga, que tiene que ver con la administración estatal. Como les decía, las líneas ferroviarias de carga en la Argentina están un poco divididas por donde pasaron los próceres que hicieron de nuestro país grande. Tenemos la administración de lo que es la línea Urquiza, que va desde Zárate hasta Posadas. Tenemos la administración de la línea Belgrano, que es de Trocha Angosta. La de Urquiza es de Trocha Media, que va hacia el norte del país. Y tenemos la administración de la línea San Martín. Nuestro sistema de carga se comprende de 9.100 kilómetros de vía en explotación. Tenemos 172 locomotoras disponibles, 7.067 vagones disponibles para la carga, y somos 4.173 trabajadores. Y lo que me parecía importante destacar en este foro, esta ventaja que tenemos nosotros, y después en algún momento hablaremos en particular sobre la conexión de la que hablaba Lauro. Tenemos 5 conexiones internacionales. A través del Belgrano tenemos activa la conexión desde Salta a Socompa, que es el paso a Chile. Estamos trabajando en la adenda 4, nosotros tenemos desde el año 2013 aquí en Argentina un acuerdo país-país sobre financiamiento chino, y tenemos en la adenda 4, que la estamos firmando esta semana, el ministro Meoni la está firmando esta semana, la adenda 4, la reconstrucción del tramo
se ha caído un puente, se llama Guandacarenda, el puente que está entre Embarcación Pocitos, lo que no nos permite la conexión entre Argentina y Bolivia, pero la traza ferroviaria está y tenemos algunas obras allí y nos falta en la adenda 4 está la reconstrucción del tramo que nos conecta con Bolivia. Bueno, por otro lado, y del lado de la Urquiza tenemos la conexión con Uruguay, tenemos la conexión con Paso de los Libros Uruguayana, que ustedes la conocen, la firma Rumo tiene hace años que tiene sus negocios girados hacia otras latitudes. El tramo Uruguayana-San Pablo lo tiene desactivado, pero nosotros estamos trabajando fuertemente en el posicionamiento de contenedores hacia Uruguayana y luego para que luego lo elijan el modo de transporte por las vías brasileras. El caso del Paso Socompa está activo, nosotros estábamos intercambiando básicamente carga minera con Chile. Bueno, el de Uruguayana estamos trabajando y bueno, y un poco el que decía Lauro, que tanto nos ha costado y más adelante le vamos a contar un poquito de qué se trataba. Hemos podido en estos 10 meses que llevamos de gestión, nosotros retomamos la gestión aquí en Belgrano Cargas en diciembre del año pasado, y en estos 10 meses hemos podido reconstruir el tramo norte, que va justamente de la línea Urquiza, que va desde Uruguayana hasta Posadas, en 2 tramos lo hicimos. Primero lo hicimos hasta Pevicuá y hasta Santo Tomé. Allí tenemos una carga de raleo de pino que va hacia China, va hacia los puertos de Zárate y de allí se va hacia China. Y bueno, un poco en contacto con Lauro cuando nos conocimos y un poco con otras firmas, ya estamos cargando en Posadas y bueno, ese tramo ya lo tenemos activo. Pero esto es un poco para dimensionar de qué se trata nuestra empresa. Un poco para dimensionar el negocio, nosotros llevamos entre enero y octubre, llevamos movida 5.319.000 toneladas, bueno, ese número de tonelada de kilómetro, nos hemos movido a una distancia media de 665 kilómetros. Nosotros creemos que este número lo tenemos que mejorar, nosotros tendríamos que llegar a 700, hemos tenido picos de 700 y pico de kilómetros de distancia media, pero si ustedes ven las redes en explotación que nosotros tenemos, básicamente entre Mendoza y Alianza, o Palmira y Alianza, que es la línea San Martín, hay aproximadamente 1.000 kilómetros. Lo propio ocurre entre Posadas y Zárate con la línea Urquiza, y ni que hablar de los 1.600 kilómetros que vinculan la zona de Salta con Buenos Aires de la línea Belgrano. Esto significa que nuestra distancia media tendría que ser bastante superior a esta. Nosotros hemos visto que en los últimos años, lo que termina generando una falsa pelea contra el otro modo de transporte en la Argentina, es cuando uno se acerca a las distancias medias menores, termina chocándose con el camión. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente modificar esto y favorecer las distancias medias mayores. La verdad que nos está costando trabajo. Ustedes saben que cuando un mercado se vuelca hacia un determinado negocio, especialmente el ferroviario, moverlo nuevamente hacia el lugar que corresponde lleva su trabajo, pero bueno, estamos en ese camino. Como les decía, hemos tenido una facturación por cuestiones de carga de 5.000 y tantos millones de pesos. Por una cuestión de cambio en Argentina, se los voy a traducir a dólares, porque 66 millones de dólares hemos facturado en los primeros 10 meses, y lo que nos da 6 millones y tanto de dólares mensuales de facturación. La verdad que la tarifa de 997 pesos, que es aproximadamente 12 dólares aquí en Argentina, creemos que para esta distancia está bastante ajustada. Hemos sido bastante agresivos respecto a la fijación del modelo tarifario para el año en curso, pero creemos que estamos en los órdenes que son favorables para este negocio. Un poco pensando en esto de los modos, de las plataformas logísticas y tratando de darle una integración regional a todo lo que es el negocio de Trenes Argentinos Cargas, hemos trabajado en 4 o 5 puntos claves. Apenas llegamos, establecimos rápidamente nuestros objetivos principales y le hemos dado, creemos que nosotros más adelante se los voy a mostrar, pero nosotros hemos tenido una inversión grande
de capital como consecuencia de aquel contrato país-país que le decía con China que se generó en el año 2013, donde tuvimos una fuerte inversión de capital en locomotoras y vagones. Entonces, hemos decidido rápidamente con nuestro equipo aquí trabajar fuerte sobre mejoramiento en obras de vía. Como puntos principales lo que hicimos fue, ahí se ve lo que está como punto 1, es trabajos en el ramal C14, que es el ramal que vincula Salta a Socompa, lo tenemos activo, pero hemos trabajado fuerte en el mejoramiento de vía en ese corredor. Estamos desarrollando, firmamos la semana pasada un acuerdo con la provincia de Salta para establecer un nodo logístico en la ciudad de Güemes, a 46 kilómetros de la capital salteña, que tiene una distancia férrea desde allí hasta Buenos Aires de 1.557 kilómetros. La verdad que entendemos que allí un centro logístico para la provincia y por la distancia de la que estamos hablando favorece fuertemente, y como les decía, pusimos en el radar rápidamente lo que es el ramal C15. El ramal C15 es el que vincula justamente desde Salta hacia Pocitos, que sería nuestra última estación luego del intercambio Ayacuiba. Después tomamos una obra que en realidad estaba lanzada, que es una obra de construcción de 11 kilómetros de vía que se hicieron entre Rosario, ahí en la zona de Rosario, desde la vera del Paraná hacia nuestro ramal el F1, que es el ramal que vincula Santa Fe y Rosario. Se hicieron 11 kilómetros de vía, se construyeron un puente y estamos terminando de inaugurar. Ya la obra está terminada, ya ha sido inaugurada desde el punto de vista operativo, ya hemos descargado varios trenes. Entonces lo que hicimos fue un poco federalizar la descarga y se están construyendo 5 terminales portuarias arriba de Timbúes, y hemos construido un ramal de 10 kilómetros, un puente, y bueno, vinculamos y establecimos luego de casi 40 años la habilitación de una nueva estación en ese ramal. Otro de los logros importantes que se está firmando esta semana también es, si bien nosotros estamos haciendo obras de mejoramiento en la línea San Martín por administración, entendemos que los 1.700 millones de dólares que figuran en lo que es la adenda 5 con una firma china que se llama CRCC, que va a ser una constructora que le va a dar vida al ferrocarril San Martín, eso ya está a la firma en esta semana, y la verdad que entendemos que eso va a ser solo construcción de vía, y creemos que eso le va a dar una dinámica al ferrocarril San Martín que hoy le está faltando. Y bueno, y por otro lado, lo que decía Lauro, que nos puso muy contentos, allá por enero, en Santo Tomé, definimos la necesidad de darle vida nuevamente al tramo norte de la línea Urquiza, y si ustedes se fijan ahí como punto 5, que está delimitado en verde, nos pusimos a trabajar y habilitamos los últimos 200 kilómetros que quedaban desde Santo Tomé hasta Posadas. En realidad estamos llegando a Garupá y ya tenemos acordado con Lauro algunas cargas que yo creo que en los próximos meses vamos a estar cargando desde Paraguay hacia Argentina. Ellos están trabajando sobre unas mejoras que tienen que hacer en la ciudad y en Encarnación, pero nosotros ya estamos cargando. El mes pasado movimos más de 10.000 toneladas desde la ciudad de Garupá, que queda 18 kilómetros al sur de Posadas. Así que bueno, en estos cinco tramos, en estos 5 puntos, un pantallazo de las obras de vía que hemos lanzado. Como les decía, nosotros tuvimos una inyección fuerte de capital, 107 locomotoras llegaron a la línea Belgrano entre el año 2015 y esto es un contrato que se firmó en el año 2013, llegaron 107 locomotoras y 3.500 vagones. Y como complemento a esto, nosotros lo llamamos Adenda 4 y Adenda 5, está un poco lo que les decía hoy. Estamos firmando en esta semana o en la otra una adenda a ese contrato, lo que va a dar alrededor de 50 locomotoras nuevas a incorporarse. No va a ir a 157 la inyección de capital, y sí lo que hemos tomado como una decisión como país, que de los 3.500 vagones que se hicieron, que llegaron a la Argentina con aquel contrato, la diferencia va a ser que estos 1.000 vagones los vamos a construir en talleres nacionales. Solo vamos a importar órganos de parque que no se fabriquen acá en Argentina. Lo que no esté disponible en la Argentina lo vamos a importar, y el resto lo vamos a hacer. Hemos tomado ya contacto. La semana pasada con el ministro firmamos un acuerdo con CIFRA, que es la Cámara de Industriales
ferroviarios de la República Argentina, recibimos los últimos 10 vagones de fabricaciones militares, y bueno, esto es como un dato importante, que más allá de las 107 locomotoras y los 3.500 vagones que ya llegaron, tenemos estos planes en el corto plazo. Bueno, un poco los beneficios del ferrocarril, lo que nosotros entendemos. Nosotros sabemos que a distancias medias parecidas a las que estábamos hablando, nosotros entendemos que este sistema, la mezcla de los tres sistemas, Belgrano, San Martín y Urquiza, tendría que rondar los 800 kilómetros de distancia media, y entendemos que allí tendríamos que estar entre un 25 y un 30% por debajo de los costos del resto de los modos. Bueno, esto significa dinamizar regiones. Ustedes saben perfectamente que el tren hermana economías regionales con los puntos de salida. Nosotros somos un país básicamente agroexportador, y poder llegar con nuestros trenes a los puntos de destino para la exportación de soja es fundamental. Creemos en esto de favorecer el transporte multimodal. Como les decía, tenemos el modo logístico que estamos en Güemes, también tenemos el modo logístico, tenemos una base logística en Palmira, y estamos tratando de Garupá, darle volumen para que se transforme en otro modo logístico. Entendemos que en lugar de chocar a los dos modos, lo que hay que hacer es estirar la distancia media ferroviaria y favorecer el multimodalismo de una vez por todas en Argentina. Bueno, los logros que hemos hecho acuerdo con otras empresas. Ustedes saben que acá se firmó la ley de Open Access, donde se busca un sistema abierto de cargas en la Argentina. Nosotros, sin llegar a lo que sería un Open Access ortodoxo, este año hemos firmado acuerdos donde trenes estatales, locomotoras y vagones de trenes argentinos carga, están haciendo volumen sobre las plataformas de la línea Nuevo Central Argentino y sobre la plataforma de Ferroexpreso Pampeano. Allí tenemos algo de 200 vagones y 7 locomotoras en lo que es la línea Nuevo Central Argentino, compartiendo el flete con ellos, y 120 vagones y algo de 2 locomotoras haciendo lo propio en las vías de Ferroexpreso Pampeano. Y bueno, y por otro lado, algo que todos conocemos, lo beneficioso que es el ferrocarril versus otros medios de transporte, visto desde el punto de vista del medio ambiente. Un poco los logros y los objetivos y algunos récords que hemos obtenido. Como les decía hoy, la federalización de los puntos de descarga. Nosotros hemos atomizado y hemos derivado carga, estaba todo muy concentrado en lo que era la zona de Gran Rosario. Más adelante tenemos una plaquita, pero bueno, presentamos como sistema ferroviario de carga, tenemos el orgullo de ser una de las pocas empresas que crece este año en la Argentina desde el punto de vista de transporte. Hemos tenido récord de carbón, acá Paul me decía que conoce lo que es ALL. Bueno, hemos metido récord de carbón desde Destilería Luján de Cuyo hacia aquí, hacia Destilería acá en La Plata. Lo propio pasó en el Fundente con la línea San Martín, y cereales y azúcar en la línea Belgrano. Recuperamos algunos flujos comerciales. También entendemos que el desarrollo de los productos industriales, más allá de lo que es la soja y los granos, también tiene mucho que ver. Hemos comenzado a transportar yeso después de 17 años en el San Martín. Como les decía, volvimos a Garupá con pasta celulosa desde Garupá, y estamos moviendo desde Zárate hasta Garupá mucho cemento, y esperamos que ese cemento en los próximos días, cuando Lauro termine su obra, lleguemos con ese cemento a Encarnación. Bueno, como les decía, tenemos una proyección de incorporación de material rodante, esta vez bajo la industria nacional, y aumentar fuertemente los puntos de carga en las distintas provincias para un poco para descentralizar y federalizar un poco más la carga. Y un poco las inversiones son para mejorar vía, talleres, base logística, reapertura de ramales, dinamizar lo que es el sistema de la hidrovía, y básicamente le hemos puesto mucho foco durante este año y por el año que viene en la articulación de cargas con la línea Urquiza. Bueno, el resultado de este año, como les decía, la verdad que es muy alentador. Hemos trabajado duro. Ustedes saben que este año ha sido un año difícil para todos acá en la Argentina, pero nosotros la verdad que podemos decir con orgullo que hemos logrado mejorar el rendimiento del año pasado. Nosotros la verdad que crecemos un 20% de carga entre enero y octubre 2019 versus 2020, y la verdad que esto nos pone muy contentos.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y te paso, Francisco, para que podamos seguir. Muchas gracias, Daniel. Muy importante lo que has comentado sobre la experiencia de tu empresa en el desarrollo no solamente del comercio interno, sino también del comercio exterior en Argentina. Ahora quisiera darle el paso a Paul Hirsch. Paul, por favor. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias también al Foro Mundial por esta oportunidad y a Héctor Vargas por la invitación. Y bueno, de la misma manera que lo dijeron Lauro y Daniel, es un orgullo compartir el panel con ustedes. A ver si puedo presentar. ¿Pueden ver ahí la presentación? No. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Entonces, como dijo Francisco, trabajo para el BNSF. BNSF es uno de los ferrocarriles más grandes en Estados Unidos, pero mi función es trabajar para hacer crecer los negocios cross-border con México. Y tengo la suerte de haber trabajado en lo que antes era el Buenos Aires al Pacífico y el Mesopotámico en trenes argentinos, y en su momento también teníamos conexión, estoy hablando 20 años atrás, con FEPASA, y es muy lindo ver que vuelven a llegar las cargas a Garupá, donde se movían hace 20 años atrás, y saber que Palmira sigue creciendo, y bueno, los planes de crecimiento que tienen en Paraguay. Dado que uno, estando vinculado al ferrocarril por muchos años, ve el valor que tiene para los países y las sociedades. Mi intención es no hacer un comercial de BNSF, pero le voy a mostrar rápidamente un video donde una imagen vale más que 1000 palabras, para que se dé una idea de las distintas actividades que lleva adelante BNSF en sus líneas ferroviarias. Después quiero hablar del caso de éxito de México, donde podemos ver un poco cómo en los 25 años desde las concesiones que se hicieron en México, cómo ha evolucionado los volúmenes y el nivel de inversión que ha habido en México. Y después, para terminar, algunas de qué es lo que se viene en el mundo ferroviario, qué es lo que hoy está trabajando BNSF pensando en el futuro. Siendo una compañía que tiene 170 años, ya estamos pensando, bueno, ¿qué hay que hacer para seguir siendo relevantes en esta sociedad en los próximos 170 años con todos los cambios tecnológicos que hay? Con eso voy a pasar. Sabemos que su carga es lo que impulsa esta economía. Todo lo que hacemos está orientado a brindarle un servicio que satisfaga sus necesidades y expectativas de manera consistente. Somos optimistas, pero pragmáticos. Mantener un ferrocarril seguro y eficiente es una prioridad, y nuestro compromiso lo demuestra. Más de la mitad de nuestras inversiones de capital se destinan a mantenimiento, no solo para proteger a nuestros empleados y comunidades, sino también para asegurarnos de que estamos listos para trasladar su carga. La aceleración de la tecnología está impulsando más confiabilidad en nuestro ferrocarril. Utilizamos inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar tendencias y posibles problemas en nuestros equipos e infraestructura antes de que causen incidentes que interrumpan el servicio. Y con todos los datos que recopilamos, definimos dónde invertir en nuestro ferrocarril para su futuro crecimiento. Porque cuando su negocio crezca, queremos estar listos. Es por eso que buscamos oportunidades de mercado y apoyamos a nuestros clientes para facilitar el acceso directo al servicio de ferrocarril. Y sabemos que es importante para nosotros compartir nuestra experiencia con nuestros clientes, porque queremos que usted tenga éxito.
Estamos orgullosos de nuestros 170 años de historia. Casi 400 ferrocarriles diferentes se unieron para crear la red BNSF, que lo conecta a más mercados de los Estados Unidos que cualquier otro proveedor. Todo lo que hacemos en BNSF está enfocado a brindar un servicio consistente y confiable que satisfaga de manera segura las expectativas de nuestros clientes. It's what we do. This is BNSF. Bien, habiéndoles comentado un poco y pareció una idea de qué es BNSF, la idea es hablar un poquito de lo que yo vivo en el día a día, que es cómo hacer crecer los negocios internacionales entre Estados Unidos y México a través del modo ferroviario. Y si bien se podría hablar una hora entera de lo que pasó con la concesión en México, pero creo que estos dos mapas muestran bastante lo que pasó, y esto es unos años después de la concesión, en el 98 hasta el año 2020. Y para que sea una idea, los colores lo que determinan es la capacidad de la vía, o sea, qué capacidad tiene la vía para mover trenes más pesados y en forma más rápida. Y si ustedes pueden mirar en el de la izquierda, siendo en un orden de importancia, lo mejor es verde, después amarillo, después azul y después rojo. Y si ven el de la izquierda, no había nada que estuviera con verde, que eso quiere decir tener una capacidad de 130 toneladas para mover carga por eje. Y si miran el de la derecha, 20 años después, pueden ver que básicamente es todo en verde. Y si uno se pone a pensar que en México el 70% del consumo y la producción está entre la zona de Monterrey, la zona de Guadalajara y Ciudad de México, ustedes pueden ver que toda esa zona es verde y las principales conexiones de México con Estados Unidos son en verde, ¿no? Y si quieren, abajo también se ve, por ejemplo, longitudes de trenes de 1.200 metros, pasaron hoy a 3.000 metros, y más interesante aún, el peso promedio por tren de 1.000 a pasar a 14.000, ¿no? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lo hizo México en todos estos años? Si uno quiere decir, la gran ventaja de que tiene mucho comercio exterior y la cercanía con Estados Unidos. Pero básicamente se logra con inversiones. Como todos saben, ferrocarril necesita inversiones de capital muy altas, y en estos años, desde las concesiones, los concesionarios de México han invertido $12.5 billones. Para que quede claro, estos 12.5 billones son el equivalente, son 12.500 millones de dólares en un periodo de 24 años, más o menos, ¿cierto? Que interesante es, esto es 2.7 veces más que lo que exigía la concesión. ¿Por qué? Porque al haber hecho las inversiones, veían que más inversión traía más negocio, el retorno a la inversión estaba, y si uno mira el crecimiento en tonelada kilómetro, pueden ver cómo ha crecido de 37.000 a hoy casi 90.000. Y si uno lo mirara en unidades, sería más alto todavía, porque en los últimos años ha crecido muchísimo el transporte intermodal, que no es pesado y se mueve a veces en cortas distancias, con lo cual, si uno lo mirase en unidades, es más grande todavía. Con lo cual, creo que las concesiones en México han sido realmente un éxito desde el punto de vista de lo que han logrado. Si uno lo quiere mirar desde el punto de vista del comercio exterior para México, pueden ver que el impacto es aún mayor, y esto tiene que ver básicamente con los movimientos desde y hacia los puertos y las conexiones con Estados Unidos, donde se han abierto nuevas conexiones, inclusive hasta han habido nuevos puentes que unen Estados Unidos con México. Algunos indicadores, y de vuelta al principio uno ve las inversiones que había antes de las concesiones y lo que se ha logrado desde que hubieron las concesiones. Como vimos antes, comercio exterior ha crecido con el medio ferroviario 350%, un tema de seguridad de accidentes en las rutas y rendimiento de combustible y de locomotora. Y hay muchos índices más que todos dan muy positivo para lo que fue la concesión. En México las vías siguen siendo del Estado, lo que se concesiona es el uso, y todas estas inversiones, para así decir, quedarían para el Estado. Mirándolo desde el punto de vista del usuario del servicio, cuando BNSF
nosotros llegamos hasta la frontera y ahí a partir de ese momento trabajamos con los ferrocarriles mexicanos. ¿Cuál ha sido nuestro crecimiento junto en el trabajo con los ferrocarriles mexicanos? Y ustedes pueden ver también una historia de éxito que arranca de cerca de 100.000 unidades al año, ahora cerca de 350 el año pasado, que da un crecimiento compuesto del 6%. Y si uno mira inclusive los últimos 5 años, el crecimiento es superior a 2 dígitos. Y todo indicaría que, o todavía sabemos que hay posibilidad de seguir creciendo a este ritmo por unos años más. O sea, el potencial de crecimiento del transporte ferroviario en México es muy alto y mucho de eso tiene que ver con el tema de conversión de camión a ferrocarril, que es donde el intermodal está cada vez avanzando más y siendo más competitivo, donde nosotros la concepción que tiene BNSF, siendo el ferrocarril intermodal más grande del mundo, hoy en día el 50% de las cargas de BNSF son intermodales, tiene que ver con que vemos al camión como un socio de negocios y no como un competidor. Los principales clientes hoy de BNSF son compañías de transporte. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que viene? Perdón, ¿qué es lo que viene a futuro en el ferrocarril? ¿Qué es lo que va a hacer que esto siga creciendo y siga siendo relevante en el futuro? Una de las razones por las cuales muchas compañías utilizan y cada vez más el servicio ferroviario es, como dijo antes Daniel, por el medio ambiente y siendo un medio mucho más sustentable. Pero así todo, y pensando en el futuro, con el venimiento de camiones sin chofer y con motores eléctricos y teniendo la posibilidad de hacer platooning, ya estamos nosotros haciendo la primera prueba de una locomotora eléctrica, que va a funcionar entre 2 locomotoras tradicionales y con un sistema inteligente que va a determinar en qué momento conviene utilizar electricidad o diésel, como si fuera un auto híbrido, y con la capacidad de regenerar cuando el tren está en bajada o cuando el tren está frenando, toda esa energía que normalmente se disipa en calor, tratar de poder convertirla de vuelta en energía eléctrica guardada en las baterías. Nuestras terminales intermodales, donde tenemos, imagínense un tren que hay que sacar todos los contenedores, ponerlos en chasis, y esos chasis se tienen que mover para entrar y salir de las terminales, genera un montón de tráfico, genera a veces no están disponibles los chasis al lado de la vía, y hay un tema de seguridad en todos esos movimientos. Bueno, ya estamos usando un módulo automático donde llega un camión hasta una plataforma y ahí automáticamente la grúa que ven en la izquierda, que obviamente se mueve, lo saca, lo lleva a un lugar donde lo almacena hasta el momento que llega al tren y ahí lo toma y lo vuelve a subir al tren, todo automatizado sin que haya ninguna persona. Y a futuro también estamos trabajando ya en algunos, donde los camiones que hacen los movimientos dentro de nuestras terminales también son automatizados. Para que se dé una idea, nosotros movemos hoy en día arriba de 5 millones de unidades intermodales por año. Y cada una de esas unidades obviamente tiene que entrar a una terminal y salir de una terminal. Históricamente, cuando entra un vehículo había que hacer una inspección donde una persona estaba parada, caminaba alrededor del vehículo, anotaba el número de sello, quién era el chofer, los datos del camión, y revisaba que no estuviera todo en condiciones y tenía que marcar si hubiera algún defecto en las cubiertas, en las ruedas, en la caja en sí. Se pasó después a un sistema donde los vehículos pasan por una cabina donde se sacan imágenes de alta capacidad, de alta resolución, que permiten ver detalles, y eso logró que en vez de tener que estar parado 20 minutos, en 2 minutos pasaras a identificar al chofer y siguiera. Un par de años más tarde hicimos la primera aplicación móvil que utilizan los choferes, entonces la mayoría de los choferes que entran a nuestras terminales ya lo tienen. Y siguiendo con esas tecnologías, hoy en día ya toda esa información se le manda y se comunica con el chofer antes de que llegue a nuestras terminales. Ya sabemos quién llega, tenemos lo que se llama geofencing y sabemos cuándo ese camión está entrando, sabemos si tenemos toda la información, y ya hoy en día empiezan a pasar en algunas terminales sin ni siquiera tener que frenar en la entrada. De vuelta, cuando uno se imagina que esto pasa 11 millones de veces al año, el poder ahorrar este tiempo en cada uno de los movimientos es importante.
Una vez que entran estos camiones a las terminales, se le asigna un lugar en la terminal. Lo que sucede es que no siempre los choferes dejan la unidad donde la deberían dejar, lo cual nos implica a nosotros tener todo un grupo de gente que lo que hace es recorre continuamente haciendo un inventario de qué caja está en qué lugar. En los últimos años hemos hecho pruebas con unas cámaras, digamos cámaras inteligentes, donde se hablan entre sí y automáticamente pueden seguir las cajas a medida que van entrando a las terminales y pueden ver exactamente en qué ubicación están. Con lo cual hoy tenemos el inventario al 100% en todo momento y hemos evitado tener gente moviéndose dentro de nuestras rampas, con lo cual generan, digamos, temas de seguridad. Y algunos otros temas en los que estamos trabajando pensando en el futuro es, en Estados Unidos hay algo que se llama PTC, Positive Train Control, que es un sistema que, si bien nuestras locomotoras las manejan personas, en el caso de que dos locomotoras estén enfrentadas o que estén por arriba de la velocidad permitida, el sistema toma control y frena o reduce la velocidad del tren sin necesidad de intervención humana. Hoy en día tenemos sensores en las vías que determinan un montón de datos que nos permiten frenar los trenes antes de que se genere un accidente. Los carros de inspección geométricos, digamos, permiten hacer inspecciones que antes se hacían en forma visual, hoy en día se hacen en forma automática y nos permiten recorrer nuestra red, digamos, muchas veces con mucha más frecuencia para detectar errores que podrían generar accidentes. El uso de drones para tanto la vía como infraestructuras, como puentes, donde antes había que haber una persona que tenía que estar colgada de un puente para poder hacer una revisión. Hoy en día todo se hace con drones y cámaras de alta definición. Y obviamente el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para prevenir dónde tenemos que hacer reparaciones, cuándo hay que frenar un tren, para minimizar los eventos que antes era muy difícil poder hacer. Con lo cual todo esto nos lleva a que hoy en día seguimos transformando carga que antes se movía por otros modos, cada vez se mueva más en tren. Obviamente hay ciertas cargas que siempre se movieron en tren, pero seguimos generando y entrando en nuevos mercados que antes no se movían por ferrocarril y ahora sí se están moviendo por ferrocarril. Eso es un poquito lo que les quería comentar y quedo a disposición para cualquier pregunta que tengan. Perfecto, Paul. Muchas gracias. Súper interesante lo que has mostrado, cómo la tecnología puede también marcar un rol diferenciador, ¿verdad?, en la competitividad de los productos. Y en ese sentido, aprovechando lo que has mostrado, quería yo hacer una pregunta a los tres panelistas, tomando un símil, por ejemplo, de lo que ocurre en el transporte marítimo, ¿no? La Organización Marítima Internacional, hay un acuerdo para poder ir trasladando o cambiando la matriz energética de los barcos. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo ven el futuro en la región en la línea de ser más amigables con el medio ambiente y el uso de la tecnología? No sé, dejo abierto la pregunta para cualquiera. Quisiera responderla. Francisco, empiezo un poquito y algo mostramos. O sea, generalmente gran parte de nuestro insumo es el diésel para las locomotoras, con lo cual continuamente se trabaja en formas de optimizar el uso de las locomotoras y de que sean, desde el punto de vista de la tecnología en sí de los motores, hasta dónde ponemos las locomotoras en los trenes, dependiendo de qué se mueve, de qué lugar. Estamos moviendo cada vez trenes más largos, donde al final del día se consume menos diésel para mover la misma cantidad de carga. Y como vimos recién, estamos pensando ya en nuevas tecnologías como trenes eléctricos, con lo cual continuamente buscamos reducir la cantidad de emisiones. Y el uso de tecnología lo que también nos permite muchas veces es determinar nivel de inspecciones y cuándo hay que hacer las inspecciones, cumpliendo con lo que pide la autoridad. Pero eso nos permite muchas veces
poder seguir corriendo trenes que si no tendrían que haber estado parados. Tenemos sistemas que determinan en qué momento la locomotora tiene que seguir funcionando o hay que pararla, porque una locomotora que está parada en un patio obviamente sigue gastando combustible. Así que hay un montón de pequeñas actividades que se llevan a cabo el día a día y continuamente se están tratando de mejorar, algunas simplemente con procesos y otras con el uso de tecnología. Sí, por nuestra parte nosotros, tomo un poco la palabra para responderte. Al ser, al estar inmersos en unos procesos de construcción de nuevos trenes, los que se vayan a construir, según la propuesta incluso que recibimos de estos trenes bajo iniciativa privada, van a ser trenes eléctricos como lo que estaba comentando ya recién Paul. Entonces, eso también, el hecho en esta circunstancia de estar un poco más atrasado en este desarrollo ferroviario hace que cuando tengamos nuevos trenes, bueno, tengan ya mucha mayor tecnología, considerando la eficiencia que las nuevas tecnologías tienen también aplicadas al transporte. Por un lado las locomotoras eléctricas, por otro lado no podría decir los drones, pero sí la inteligencia artificial, sí el medio de transmisión de información, sí la señalética, todo va a tener ya una composición no solamente amigable con el medio ambiente, sino también mucho más tecnológico y eficiente. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de estas nuevas inversiones ferroviarias que tenemos en puerta. Gracias, Laura. No sé si Daniel quisieras agregar algo. Sí, nosotros verdaderamente aquí en estas latitudes, este punto no está muy desarrollado. Nosotros tenemos locomotoras que son diésel eléctricas, tenemos dos grupos de locomotoras y un tercer grupo con una nueva generación que llegará con estas últimas que te decía, de las últimas 50. Lo que hemos hecho en las 107 locomotoras del año 2003, que se firmaron en el año 2013, se le exige alguna prestación desde el punto de vista del consumo de combustible, como decía Paul. Tenemos algunos dispositivos que hacen que cuando una locomotora esté por un determinado tiempo en ralenti, la locomotora se detenga el motor diésel. Hay algunos avances, pero la verdad que no hay un avance serio respecto a la mejora en las prestaciones de las locomotoras. Han habido acercamientos. Nosotros acá tenemos una cámara que se llama CATEDA, que es Cámara Argentina de Transporte y Hidrocarburos. Nosotros hemos participado en algunos foros sobre algún combustible alternativo, que inclusive se está desarrollando en Europa para camiones y para otros medios, pero verdaderamente eso está en pañales. No es hoy el momento de pensar que eso está con seriedad desarrollado. Pero de todas maneras, Francisco, creo que lo que es importante es que con las tecnologías tradicionales del ferrocarril, hoy por hoy mover carga por ferrocarril versus camión, hay una reducción del 75% en las emisiones de gas. Con lo cual, sí es importante todas las nuevas tecnologías, pero con la tecnología actual, ya la diferencia entre digamos, el modo camión y el modo ferroviario, tenés, dependiendo de distancias, el peso del tren y todo lo demás, pero en promedio en Estados Unidos hoy en día hay un 75% de reducción. Ahora, en ese punto que mencionó Paul recién, es interesante que cuando estamos hablando de sistemas ya en operación, como los de ustedes dos que comentaron recién, ¿verdad? Existe y es evidente esa diferencia, pero cuando uno quiere implementar nuevas vías o nuevos trenes, se encuentra con que podría existir una oposición de la gente ligada a los camiones. Entonces, en ese sentido, hay que ver un poco la complementariedad de los dos modos. Si lo ponemos literalmente a comparar, probablemente el tren sea muchísimo más conveniente, pero también es cierto que se complementan los modos, y en eso nosotros que estamos en el impulso de crear nuevos trenes, bueno, tenemos que vencer un poco esa inercia de los camiones
que podrían eventualmente oponerse a que haya nuevos trenes que les saquen el mercado, ¿verdad? Entonces, ese tema es un poco interesante en algún momento discutir también. Sí, ciertamente, Lauro, tienes toda la razón. En el caso, por ejemplo, de Perú, nosotros movemos 80% de nuestro comercio exterior por la vía marítima, solamente 5% por la vía terrestre, y de ese 5%, yo estoy seguro que el 90 y tantos por ciento debe ser por la vía carretera, ¿no? Y existe siempre ese problema de cómo hacemos para poder integrar a todos y que los transportistas por carretera no se sientan afectados, ¿no? Tanto por el cabotaje o por el transporte por ferrocarril. Exacto. Eso me da pie a una reflexión final y agradecerles a los tres por su valiosa participación. Creo que queda claro, como consecuencia de este panel, que en estos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando todos los países ¿no? de la pandemia, la recesión, el transporte por ferrocarril se constituye en un elemento clave para la competitividad de nuestro comercio. Creo importante ahí resaltar los esfuerzos que está haciendo Paraguay, ¿no? Para poder incrementar toda su infraestructura ferroviaria, la modernización de su marco legislativo para poder hacerlo más atractivo a las concesiones. Y el caso de Argentina también, ¿verdad? Todos ellos, digamos, una característica común de Argentina, Paraguay, están pensando en la integración multimodal, están pensando en cómo poder concretar este famoso corredor interoceánico que es tan importante. Y finalmente, tomaría yo un tema interesantísimo es también cómo la tecnología nos puede ayudar a ser más competitivos, ¿no? Lo que Paul ha mostrado hoy es súper interesante. Nosotros, lo que él hablaba, yo lo he estado viendo en el tema de los puertos, ¿no? Todo el tema de la tecnología y me parece que es sumamente interesante. Obviamente, países como los nuestros no pueden dar esos saltos de manera tan rápida como uno quisiera, pero como lo dijeron también, pues, ¿no? Solamente el hecho de usar el ferrocarril puede conllevar pues, ahorros importantes si dejáramos el transporte de carretera, pero obviamente hay que también entender las complejidades sociales que existen en cada país, ¿no? Y con eso creo que podríamos dar por cerrado este panel, agradecerles a Lauro, Daniel y Paul por sus valiosos comentarios. Y bueno, ahora dejaríamos, ya ahí les aparece un correo para que puedan formular sus preguntas a la organización. Muchas gracias a todos y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.